El ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto de procesos ordenados que se lleva a cabo en la célula cuando se ha instruido. Este ciclo se denomina a una serie compleja de fenómenos que se producen en las células mediante los cuales el material celular se distribuye en las células hijas. Este ciclo se divide en dos partes. La interfase, que este es el periodo de biosíntesis y crecimiento de las células vivas. La mitosis, conocida como división celular, que es la interfase está compuesta por la fase G1, que esta es el crecimiento celular, la fase C, que es la que sintetiza el ADN, la fase G2 y el crecimiento celular. La fase mitótica se compone de mitosis y citocinesis y la formación de dos células hijas. En la célula G1 se sintetiza ARNM y proteínas en preparación para los pasos posteriores que conduce la mitosis. Le permite incrementar su tamaño aumentando el número de proteínas y organelos. De lo contrario, las células se harían más pequeñas en cada división. Se observa que la célula comienza a crecer e incrementa su volumen y masa, de modo que toda su energía se aboca exclusivamente en hacer resistente al medio y acumula moléculas que será indispensable para formar nuevo material genético. En la fase de síntesis, en esta etapa, la célula duplica su material genético para pasársela a una copia completa del genoma a una de sus células hijas. Los cromosomas son dos juegos completos de genoma. Aquí también se duplican las histonas, que son proteínas encargadas de doblar y empaquetar al DNA para formar los cromosomas. G2 comprueba si ha habido errores durante la replicación del ADN y si ha producido su replicación completa. Corresponde a que ha madurado lo suficiente y la célula se prepara para duplicarse, es decir, entra la mitosis. La mitosis es el proceso celular en el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. Esta va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como el contenido celular de dos hijas. La mitosis es la fase del ciclo celular donde se lleva a cabo el proceso en el que las células se reproducen y como no quieren o no requieren de otro organismo, la reproducción es de tipo asexual. Es la fase en la que la célula comienza a dividirse. Primero separa sus cromosomas para dividir el material genético en dos partes iguales. Luego se divide el citoplasma y por último genera dos individuos exactamente iguales a partir de una misma célula. Todas las células del mismo cuerpo se hacen de esta manera. En las células reproductivas o sexuales, como los espermatozoides y los óvulos, las fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Casi todas las células de los tejidos se producen por mitosis, conservando el número de cromosomas original, que es de 46, excepto en las células germinales, óvulos y espermatozoides, que es de 23. En la fase profase, los cromosomas que anteriormente se podían observar al microscopio fotónico se hacen visibles como delgados hilos que se engruesan poco a poco dentro del núcleo celular. Desaparece la membrana nuclear y el núcleo pierde su forma y se desvanece. Mientras tanto, en el citoplasma de la célula, fuera del núcleo, se hallan los centriolos que emigran hacia los polos opuestos de la célula y a partir de ellos se va formando el huso acromático. Metafase. Los cromosomas ya se hallan alineados en el ecuador, perfectamente definidos y orientados para prepararse para su división. La anafase es la parte de la división del material genético, es donde ocurre la separación de las cromátidas de cada cromosoma. Telofase. Los cromosomas comienzan a perder su constitución
robusta y se forman delgados filamentos de DNA, se vuelven a integrar el material adecuado para formar la membrana del núcleo celular y la mitosis termina. La citocinesis es cuando el citoplasma celular se divide y se forma en dos individuos totalmente independientes. Meiosis. Esta es la reproducción, no es igual a la de todos los organismos. El número de cromosomas que contiene cada organismo en cada de sus células es característico de su especie. Las células sexuales son los óvulos y los espermatozoides. Tienen la mitad del número de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas. Meiosis 1. Profase 1 se lleva a cabo el encruzamiento de cromosomas. Metafase 1. Los cromosomas se alinean en el ecuador de las células. Anafase 1. Los cromosomas homólogos son guiados hacia los polos de la célula. Telofase 1. La célula se divide para formar dos células haploides. Los cromosomas aún se hayan duplicado. Meiosis 2. Esta es sin interfase, dividida en 4 etapas o en 4 fases. La meiosis es reduccional. Sus células resultantes son haploides y la variedad genética aumenta por el encruzamiento de cromosomas. La profase 2. La cromatina se condensa de nuevo de modo que se puedan ver los cromosomas formados por dos cromátidas unidos por el centrómero. Otra vez se forma el uso mitótico de los microtúbulos. Metafase 2. Los cromosomas están dispuestos en una línea ecuatorial transversal respecto a las fibras del uso mitótico, de modo que cada cromátida mire a uno de los polos de la célula. Los centrómeros pierden contacto con las fibras. Anafase 2. Las cromátidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a través del uso mitótico. De esta manera, cada cromátida se convierte en un cromosoma. Telofase 2. En los dos polos a la célula se forman dos grupos de cromosomas. Las fibras del uso mitótico se disgregan, los cromosomas empiezan a desaparecer y al final se forma una membrana nuclear.